vuelta en Un Show con Tuti. Hoy hablando sobre la pasión. Yo creo de verdad que deberíamos ir cambiando ese chip y el miedo a que las cosas que en algún momento fueron consideradas como que no dan oportunidad o que actualmente son consideradas como que no dan oportunidad, quitarnos de la cabeza que realmente es así. No nos damos la oportunidad, no nos damos cuenta que si nos apasiona, de verdad, nos vamos a meter, tenemos la garantía casi que nos vamos a meter de cabeza en eso, que le vamos a poner atención, que le vamos a poner nuestra pasión, nuestro corazón, y así es como funcionan las cosas, porque de verdad uno transmite a los demás, a los clientes, a los compañeros, a las personas con las que uno va a trabajar, etcétera, lo que a uno le gusta. Y la gente para contagiándose cuando es auténtico, cuando es de verdad. Y por eso nosotros le apostamos a la pasión. Y sé que muchas personas también se dedican a tratar de acompañar a más personas a que le hagan caso a esa corazonada, a esa vocación, a ese gusto por vivir las experiencias, su especialización o su vida o lo que les apasiona. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Rocío Pinto. Ella, entre otras cosas, es promotora de emprendimiento, entre ellos, por ejemplo, heurística de UFM, Multiverse, entre otras. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, gracias, Tuti. Bienvenida. Contenta de estar aquí. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Luis Fernando Galvez, él es coach, catedrático universitario, específicamente de emprendimiento, entre otras cosas. También dirige la empresa Grow, que se especializa en procesos de capacitación y todo eso. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Bien, Tuti, gracias. Contento de estar aquí otra vez. Yo también contenta de tenerlos por acá. Bueno, me gustaría primero que me cuenten entre los dos qué les pareció las historias que hoy escuchamos. Voy a empezar contigo, Rocío. Pues increíble, la verdad que a mí siempre me inspira muchísimo oír cómo las personas se tiran al agua, y repito lo que algunos de ellos dijeron, ¿verdad? Sí. Y persiguen esa pasión y eso que realmente les llama y les hace vivir cada día intensamente, ¿verdad? Yo creo que eso requiere muchísimo valor. Una de las cosas que yo trabajo con los emprendedores es ese valor y ese compromiso que tienes que tener a creer en ti y a estar dispuesto a que toda la gente probablemente alrededor no quiere validarlo, ¿verdad? Y está constantemente dudando de que vayas a alcanzar lo que tú quieres. Entonces, me encanta estar siempre con gente que realmente se tira al agua, que lo prueba y que nos contagia e inspira, ¿verdad?, a más guatemaltecos a que realmente prueben y lo hagan. Es que eso es lo rico de conocer historias como esas que uno dice, si ellos pudieron, y no es por desmerecerlos, es yo también puedo, es decir, yo tengo mismas capacidades, a lo mejor ya hasta estudié lo mismo, o a lo mejor conozco a la familia, no sé. ¿Qué puntos específicos de las historias que vimos, Luis Fernando, puedes tú señalar y rescatar para dejarnos estos mensajes a la audiencia? Quizás resaltar que son historias cotidianas, que no, quizás no estamos viendo historias de que tuvo una gran corporación, las clásicas de Silicon Valley, todas esas historias, sino que son historias muy reales. Y me encanta la historia del señor de los 70 años. Divino, porque sí. ¿qué hace que una persona a sus 70 años decida venir aquí y tocar un instrumento? Eso significa que hay una pasión y hay una motivación. Y creo que este hombre, el que pasaba hace unos minutos, conjuga muy bien la motivación que viene a través del caos. Él empieza a mencionar que se queda sin empleo, exacto, ¿verdad? Que tenía hijos que mantener, etcétera. Y me gusta mucho porque lo amarro con una película que se llama El Luchador, cuando este luchador estaba en una conferencia de prensa. Ajá. Y todos los periodistas le preguntan por qué iba a pelear, y él dice, peleo por pan y leche, eso es lo que hago. Y este hombre es casi que lo mismo, solo sí, que tiene la conjugación de la habilidad también. Entonces creo que rescato mucho el tema del caos, que cuando hay caos hay cambios. Y la número 2 es, no puede una persona llegar a sus 70 años si no tiene pasión. O sea, te tiene que gustar lo que estás haciendo. Y como él decía, si a los 70 años he logrado vivir de esto, o sea, ¿qué más podemos pensar de otras personas que han estado con un nudo en su corazón, en su garganta, de querer, desear hacer algo y no lo logran, ¿verdad? Entonces creo que el caso de él me encanta. Creo que hablo de la pasión, del caos y del hecho de llegar a sus días grandes y mozos haciendo lo que le gusta. Claro, es característica de un emprendedor, Rocío, el ver oportunidad en las desgracias, le voy a poner comillas a desgracias. Pues yo diría que sí, yo diría que a lo largo de mi trabajo con emprendedores veo que el factor común en muchos es este momento de caos en su vida,
o de crisis familiar, claro. o he tenido muchas historias donde me dicen, bueno, mi mamá pasó por una situación muy complicada, estaba tuvo un accidente, o mi papá quebró, y esa fuerza que te nace de decir, bueno, ahora tengo que hacer las cosas, muchas veces se combina con decir voy a hacer algo que quiero hacer y que me apasiona. Claro. Tienes gente que a lo mejor y no tiene esa suerte y tiene que empezar y salir primero de la crisis haciendo, y ese mismo periodo de salir de la crisis quizá les da esta demostración de que pueden hacer lo que quieran, claro. porque tienen que salir desde abajo y entonces se demuestran a sí mismos y empiezan a confiar en sí mismos. Yo creo que una de las características básicas del emprendedor es la confianza, el valor que tiene de decir voy a poder hacer las cosas aunque no sepa, porque muchas veces vimos en los casos de que, por ejemplo, pues quería ser antropóloga y tenía que estudiar para ser antropóloga y etcétera, y tienes que adquirir ciertos skills para poderlo hacer, claro. Pero eso no te va a limitar porque lo que quieres es hacerlo, ¿verdad? Entonces yo sí veo una correlación muy importante entre crisis y emprender, ¿verdad? Casi seguro, y obviamente entre la pasión que eso te da, ¿verdad? Ahora, no todo el mundo, a veces cuando pensamos en emprendedores, digo, bueno, yo voy a ser emprendedor, qué buena idea podría funcionar, ¿no? Como que nos enfocamos a qué va a funcionar, qué puede dar plata y no a qué me apasiona. ¿Eso es un error o se puede funcionar también así, Luis Fernando? Yo creo que los proyectos en Guatemala, hay una gran cantidad de proyectos de emprendimiento, y los que más perduran son aquellos que empiezan por pasión. Pero es muy común hoy en día escuchar a jóvenes que dicen, bueno, hagamos algo para que nos haga generar plata, exacto, ¿verdad? Y es válido, pero creo que eso es solo un motivante nada más, pero no es lo que va a hacer perdurar en el viaje del emprendimiento, porque es como meterse en submarino y decir, estoy dispuesto a ir con esta idea, a recorrer todo el mundo en ese submarino. Entonces creo que una persona que está metida por plata lo puede lograr, pero al final, ¿qué te va a hacer levantarte a las 5 de la mañana? ¿Qué te va a hacer separarte de tu esposa? ¿Será que va a ser realmente el dinero lo que vale la pena quitar el tiempo con los hijos? ¿Será que el dinero es el único motivante? Creo que hay cosas más trascendentales que el dinero, y creo que cuando alguien logra hacer algo tan bien hecho que incluso está dispuesto a no cobrar por eso, es cuando entonces comienza a ser bien remunerado. Claro, porque en el caso de que yo digo, bueno, esto me va a dar plata y no me la da, lo suelto fácil. Pero si esto me apasiona y no me da plata al inicio, puedo perseverar más y entonces a lo mejor y sí puedo modificar ciertas cosas para que me dé plata al fin y al cabo. ¿Cuáles son los comunes errores, obstáculos, y a los dos se los pregunto para que lo discutamos, que se presentan a un emprendedor y que tiene que tener cuidado con esto? Bueno, yo diría que el paradigma de que necesitas dinero para emprender es uno de los principales. O sea, la gente cree que, digamos, el dinero es importante, tienes que tener estimado cuánto vas a necesitar, etcétera, etcétera. Pero al final del día el dinero lo puedes conseguir, puedes ir a acudir a concursos, puedes hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que nos falta mucha información, y lo hablábamos con Luis Fernando, nos falta conectarnos en Guatemala, nos falta entender que hay muchísimas oportunidades abiertas para el emprendimiento, ¿verdad? Entonces, el pensar que no vas a tener quien invierta en ti o quien te dé los fondos para comenzar un emprendimiento al principio, yo creo que es uno de los paradigmas que tenemos que romper. Adicional, no compartir las ideas. Tenemos una cultura súper cerrada. Me van a robar la idea. Me van a robar la idea y no puedo fracasar, que creo que al final van muy juntos, ¿verdad? O sea, entonces no comparto la idea y no itero la idea y no hago que el sistema ayude a co-crear. Uno de los factores más importantes en Silicon Valley, en todos estos lugares donde hay tanto florecimiento, digamos, del emprendimiento, es que el ecosistema es muy interconectado, y la gente habla y la gente prueba, itera sus ideas y van y ensayan y le preguntan al consumidor, pero no hay este miedo, porque al final yo siempre les digo, bueno, si te roban la idea el día que la sacas no es ni buena idea, ya mañana te ponen la competencia, entonces no estás haciendo suficiente diferenciación en lo que estás haciendo. Entonces, ser un poco más abierto creo que es uno de los obstáculos que tenemos, y como te decía, la cultura del fracaso, ¿verdad? No hemos entendido que la única forma de emprender es fracasando, y no pasa nada y te puedes volver a levantar, y muchas veces el emprendimiento no es lo que inicias hoy, sino lo que terminas haciendo 10 años después de que ya le diste tantas vueltas y que el mercado te dio tantas respuestas. Que fuiste aprendiendo, más que fracaso es aprendizaje. Exacto. Y eso nos falta cambiar un poquito el lenguaje. ¿Qué más podrías aportar? En el caso del chef, creo que tiene mucho que ver el tema del miedo, ¿verdad? Porque es uno de los factores más comunes al iniciar algo. Es la incertidumbre del qué voy a hacer el 15 y el 30 de cada mes, cuando quizás estaba acostumbrado a recibir solo un cheque, ¿verdad? Sí. Y ahora me encuentro con que me voy a enfrentar con que nadie me va a pagar ese cheque, yo tengo que hacerme ese cheque. Creo que el emprendedor tiene la habilidad de enfrentarse a la incertidumbre
convocar a gente que trabaje con él para hacerles creer a ellos que viven en un mundo seguro, ¿verdad? Eso es lo que hace el emprendedor realmente. Este chef que ahora tiene 80 personas a su cargo, o sea, creo que tiene mucho valor en ese sentido. Y el fotógrafo que me encanta porque ¿qué es lo que tenés en las manos? Una cámara, ¿verdad? Es como lo que decía Rocío, no es, sí es necesario el dinero, pero no lo es todo, o sea, Claro. Y a veces nos quedamos paralizados por el análisis, analizamos tanto lo que quisiéramos hacer que no nos movemos, pero ¿qué es lo que la persona hoy que quiere emprender algo tiene en las manos? Tiene habilidad para escribir, tiene habilidad para cantar, tiene habilidad para tocar un instrumento, tiene habilidad para conducir un programa de televisión. Creo que hay muchas frases que dicen que vive tu sueño y creo que a veces es un poco individualista porque también podemos cumplir nuestro sueño ayudando a otros que están haciendo un sueño, ¿verdad? Entonces, tampoco está mal trabajar en una empresa, sí, solo sí, combino el tema de la felicidad, porque puedo estar en una empresa donde no estoy siendo feliz y lo único que estoy haciendo es trabajar por el cheque de cada mes, pero que hay que confundir, no hay que confundir, o mejor dicho, nuestra vida tiene caducidad, ¿verdad? ¿Cómo quiero pasar el resto de mi vida? ¿Lo quiero pasar con miedo o lo quiero pasar feliz? ¿Verdad? Claro, muy interesante. Y yo me tengo que despedir ya de este programa. No sé si quieren agregar un puntito así como en 10 segundos cada uno. Bueno, les doy 15. Rocío, algo que agregar para concluir. Bueno, yo sí les diría que invitar, ¿verdad?, a todo aquel que tiene una idea de negocio o que quiere empezar algo o a realmente hacerlo. Yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a hacerlo, ¿verdad? La acción. A no estar como retrasando el poder hacer ideas y el poder empezar a hacer algo que te apasione. Claro, hasta que tenga el dinero, hasta que me gradúe, hasta que yo haga no sé qué, sí. Porque me encantó mucho lo que dijo el chef, ¿verdad? En el momento que empecé a hacer lo que más me gustaba, todo mi entorno empezó a pasar como yo quería y todo empieza como a encajar. Entonces, es un paso como un escalón alto, ¿verdad? Y sé que da miedo, pero yo invito a cualquier persona que se atreva a vivir su pasión porque yo lo he experimentado y he visto cómo todos los emprendedores que trabajan con nosotros lo hacen y es magnífico. Crean un valor espectacular para este país y para el mundo y creo que tenemos que tener más chapines haciendo cosas grandiosas. Y para la vida de los demás, porque si alguien está feliz es que contagia a los demás también. Suma al ambiente en lugar de restar porque está frustrado, porque está enojado, porque etcétera, etcétera. Quizás tal vez como tomar el ejemplo de los lustradores en la calle. Ellos lustran más o menos 50 lustras por día, pero ellos reciben más o menos 100 nos, ¿verdad? O sea, no sé si usted se ha puesto a pensar, pero un niño que sale a la calle a lustrar, le ofrece un lustre a alguien y le dicen no, y no, y no, pero ellos se acostumbran tanto a los no, que ya no les importa un no. Creo que es una característica de un emprendedor que acepte que el no es un cierre a la puerta de su idea o de una nueva oportunidad. Y a esto es sumarle 3 cosas. La primera es, si yo tengo la habilidad para esto, hay que tener la habilidad y poderla demostrar. La número 2 es tener la integridad para poder desarrollar los negocios que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, tener la habilidad, tener la integridad y por último, tener la generosidad para compartir las ideas y para compartir también las utilidades que en un momento pueden llegar a nuestra vida. Qué lindo, y funcionar en comunidad, porque eso nos hace más grandes. Hay una frase preciosa que dice, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Muchas gracias por estar con nosotros. Con esto me despido, amigos, agradeciéndoles a ustedes y a todos nuestros invitados, a todos nuestros apasionados, los que hoy nos acompañaron aquí en el estudio y los que no también, un abrazo muy grande para ustedes. Hasta la próxima. Guatevisión presentó